Además, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a continuar en este punto 268, donde lo habíamos dejado. Y decíamos en la intervención anterior que la omnipotencia aquí tiene tres características, según se dice el Catecismo. Omnipotencia universal, que ya la hemos explicado, omnipotencia amorosa y omnipotencia misteriosa. Bueno, después de haber hablado de la omnipotencia universal, la omnipotencia amorosa, ¿qué matiz le da? Pues un matiz muy importante. ¿eh? Un matiz diciendo que nosotros a veces hemos hecho una referencia, o sea, generalmente, ¿no? Hemos unido la palabra omnipotencia a una mala utilización del poder y tenemos el peligro de aplicarle a Dios nuestras categorías. Tenemos el peligro de que el ladrón se piensa que todos son de su condición. Y entonces, como tener mucho poder entre nosotros es un peligro muy grande, porque el poder corrompe. Aquí nosotros decimos, vamos a intentar hacer división de poderes, porque claro, venga, el poder judicial, el poder legislativo, el poder, hay que intentar dividir los poderes, porque es que de lo contrario, el hombre, como acumule demasiado poder, se corrompe. No hay quien le controle. Un poder tiene que controlar al otro. De lo contrario, bien. Esas son nuestras categorías, las categorías humanas, ¿no? Bien, obviamente tenemos que purificar nuestra imagen de Dios. ¿Mm? Tenemos que purificar. Hay muchas personas a las que les resulta antipático el término Dios Todopoderoso, les resulta antipático. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente es como si alguien, ¿no?, ha tenido una mala experiencia de su padre y la palabra padre le cae antipática porque tiene una rebeldía hacia su padre, una rebeldía hacia la autoridad, y entonces todo lo que sea autoridad, obediencia, es que le sale urticaria, vamos, es que le pone nervioso. Esto ocurre mucho en nuestra sociedad, que existe una crisis de autoridad muy grande, no solo por abusos de autoridad, sino también por ideologías determinadas, ¿no?, democraticismos que pretendemos que Dios también entre en nuestros conceptos democraticistas, etcétera, y no nos damos cuenta de que Dios está por encima de nuestros conceptos, ¿no? Entonces hay que purificar lo que nosotros entendemos, ¿no? O los riesgos, ese miedo que tenemos al riesgo del poder. No, mira, el hecho de que Dios tenga todo el poder no únicamente no es ningún riesgo, sino que es nuestra seguridad. Menos mal que Dios lo tiene todo en su mano, menos mal. Porque su omnipotencia es amorosa. Dios, Dios lo puede todo, ¿no? Y Dios quiere nuestro bien. Luego en Dios paternidad y omnipotencia se confunden, se mezclan, se funden, paternidad y omnipotencia, porque es una omnipotencia amorosa. Vais a ver que luego en el punto, uno de los puntos siguientes, que yo creo que también podemos adelantarlo ya, ¿eh? Si damos un salto y llegamos al punto 271, dice, ¿no?, que su omnipotencia no es arbitraria. Bueno, dice dos cosas, ¿eh? En el punto anterior dice que paternidad y poder se esclarecen mutuamente, que no es solo poderoso, sino que creo en Dios Padre Todopoderoso. O sea que es que ser Padre amoroso y ser omnipotente, que nosotros lo vemos como bastante distinto, ser Padre amoroso y Señor omnipotente, nosotros lo vemos como distinto, pero en Dios no hay tal distinción. Nosotros nos solemos armar un lío y vemos como algo antitético, pues
decir que Dios es justo y que es misericordioso. Dios es infinitamente justo y Dios es infinitamente misericordioso. Dice, a ver, agarra esa, a ver cómo lo compaginas. Bueno, si es que en Dios no hay ningún problema de compaginarlo, el problema lo tenemos nosotros. ¿Mm? Que justicia y misericordia no sabemos cómo compaginarlo y nos parece que o hacemos una justicia inmisericorde o hacemos una misericordia que es arbitraria, que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pues en Dios no hay tal cosa. En Dios paternidad y poder se esclarecen mutuamente. ¿A qué se refiere que se esclarece mutuamente? Bueno, que cuando alguien tiene la tentación de hacer del poder una arbitrariedad, se le recuerda que la paternidad, que como es un poder infinito, paternal, entonces, oiga, el poder infinito paternal no es en absoluto arbitrario, porque arbitrario quiere decir, a ver, como Dios lo puede todo, pues mira, Dios podría hacer que matar fuese bueno y que pues conservar la vida fuese malo. Ahora, lo que pasa es que como Dios es todopoderoso, Dios ha decidido, pues mira, pues ha dicho que matar sea malo y que conservar la vida sea bueno. Pero podía haber hecho lo contrario, como según esas teorías nominalistas, eso es una visión del poder de Dios arbitraria, no es verdad. ¿Mm? O sea, Dios es todopoderoso, pero él mismo no se puede contradecir a sí mismo. Que matar sea malo, y respetar la vida sea bueno, de respetar la dignidad del hombre, eso no es algo arbitrario, sino que es conforme al ser que Dios ha creado. Conforme al ser. ¿Dios podría entonces haber hecho lo contrario? No, Dios no puede hacer lo contrario. Y por eso no deja de ser omnipotente, porque es que Dios no puede contradecirse con respecto a la creación. Respetar la vida será conforme a la dignidad, será conforme a la creación de Dios, y matar la vida pues será contrario a la dignidad de Dios. O sea que la omnipotencia no es arbitrariedad. Ala, ¿eh? Arbitrario quiere decir que es esto, su contrario, que qué más dará. Es una omnipotencia que se confunde con el capricho. No, Dios no es caprichoso. Decir que Dios es omnipotente no quiere decir que Dios hace lo que le da la gana. Entendido la expresión hace lo que le da la gana tal y como nosotros la utilizamos, ¿no? Entonces cosas es porque a Dios no le da la gana. Dios no tiene ganas. Dios tiene una santa voluntad, que es distinto. La expresión Dios hace lo que le da la gana es tener una imagen de un Dios pasional, en el mal sentido de la palabra, con unas pasiones contrarias a razón. No, Dios no tiene ese tipo de pasiones. Me da la gana, no. Y usted, gracias a Dios, afortunadamente, Dios tiene una santa voluntad, no unas ganas arbitrarias, que vas tú a un tribunal y mira, pues tienes un juez de malas pulgas porque ha tenido un disgusto con su mujer y entonces está de mal genio y te juzga, pues de... Pongo un ejemplo, ¿no? Que Dios quiera que no ocurra nunca, pero vamos, como si la pasionalidad de una persona le pudiese hacer que su obrar fuese arbitrario. Eso, purifiquemos tal imagen de Dios. Purifiquemos tal imagen. Entonces, esta expresión esta expresión que afirma que la paternidad de Dios es universal, en segundo lugar, amorosa, y que por lo tanto la omnipotencia nunca puede ser cruel, la omnipotencia nunca puede ser arbitraria, sino que, como dice la liturgia, oh Dios que manifiestas especialmente tu poder en el perdón. Claro, es que el poder de Dios se manifiesta tanto creando el mundo de la nada como perdonando el pecado. ¿Qué es más?
decirle a este no, a este tullido, tus pecados son perdonados, o decirle levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, a ti te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Dios tan omnipotente o más omnipotente es perdonando que haciendo ese milagro de curación del paralítico. Porque la omnipotencia es amorosa. Es amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.